Nosotros hemos estado comentando respecto de la empresa, ¿no? En función de la empresa, hemos analizado respecto de la naturaleza de la empresa, con qué áreas del derecho se relaciona, hemos dado una definición jurídica, económica, respecto de la empresa, ¿sí? Eh, el día de hoy vamos a ver, ya que estamos en la semana 4, eh, vamos a analizar, por un lado, eh, cuál es la responsabilidad jurídica, ¿no?, de las personas que dirigen una empresa. Por otro lado, también vamos a analizar, ya esto como parte de la semana 3, vamos a analizar eh, cuáles son los conceptos y diferencias que hay en cuanto a sucursales, subsidiarias, ¿no? Y también haremos un breve recuento de cómo se da el tema de la constitución y el funcionamiento de una empresa. Entonces, eh, sabemos que las empresas, por un lado, pueden ser de distintos tipos, ¿no? Una IRL, una SAC, hemos hablado que puede ser una SA, SAA, etc. También sabemos que las empresas, en función del tamaño, puede ser una micro, una pequeña, una mediana o una gran empresa. En este contexto, en el desarrollo de esta dinámica sobre las empresas, aparecen, por un lado, ¿no?, las sucursales. Cuando la empresa empieza a tener presencia en un mercado y esta presencia empieza a verse plasmado ya en otros puntos, puede ser otras ciudades, puede ser otros países, ¿no?, aparecen entonces las sucursales, ¿sí? Las sucursales se asocian mucho con el, el esquema, ¿no?, de salida que tiene una empresa hacia otros mercados, donde la empresa se instala en otros mercados, ¿no? Y esta instalación supone que la empresa desarrolla a través de estas sucursales eh, mecanismos, ¿no?, de venta en estos nuevos mercados. Por eso es que hablamos nosotros usualmente de sucursales. Algunos utilizan el término filial, pero la sucursal se asocia básicamente con el elemento comercial, ¿no? El lugar donde la empresa comercializa fuera de la matriz o del lugar de origen el producto o productos que ésta pueda ofrecer al mercado. Y en esa medida aparece también otro concepto que es el de subsidiaria, ¿no? La subsidiaria, a diferencia de la sucursal, presenta una autonomía, ¿no? Una autonomía que va a estar en función de ciertas decisiones, cierta capacidad de decisión que va a tener esta subsidiaria, y que muchas veces la subsidiaria eh, trabaja bajo el esquema de el ámbito de producción y en algunos casos también el tema comercial. Entonces, eh, la pregunta surge, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia entre una sucursal y una subsidiaria? Bueno, hablamos nosotros de una subsidiaria porque la empresa busca instalarse en nuevos mercados fuera del territorio nacional, y hablamos de sucursales porque la empresa se instala en nuevos, en este caso, en nuevos territorios, pero dentro o en el marco del territorio nacional. Eh, Esto se ve patentizado cuando ustedes ven en la página de SUNAT, ustedes quieren analizar a una empresa, ¿no? Lo primero que hacen es ubicar cuál es el número de RUC.
¿sí? Y junto al número de RUC, ustedes van a ver que se declara una serie de sucursales que pueda tener esta empresa. Sin embargo, ese mismo esquema no aparece cuando hablamos de que una empresa se ha instalado en otro país y ya en razón de la instalación en ese otro país, pues eventualmente se ha instalado o se ha dado una subsidiaria. Muchas veces la subsidiaria, a diferencia de la sucursal, no tiene el mismo número de RUC o el mismo número de identificación tributaria, indudablemente, porque estamos hablando de que se ha constituido en otro país. Lo segundo es que el nombre eventualmente no es el mismo. Pudiendo serlo, eventualmente podría ser un nombre distinto. Y el tercer elemento es la autonomía, ¿no? Que comentaba, que corresponde básicamente a este tipo de denominaciones que llamamos subsidiarias. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? No sé si por ahí hay alguna pregunta o una duda al respecto. ¿Sí? ¿Ninguna? No, Profesor, profesor. Ok. Profesor, una duda. Sí, sí. Adelante. Cuando usted menciona subsidiaria, también se le puede entender como usted dijo otro país, también puede ser una transnacional o no Ya. necesariamente. La transnacional es la denominación que nosotros damos a una empresa que se encuentra ubicada en dos o más países. Esto de acuerdo a la definición de Daniels. ¿Sí? Es decir, nosotros decimos que una empresa es transnacional porque tiene presencia en dos o más países. Así lo define Daniels. Pero esa presencia en dos o más países supone que esta empresa se ha constituido jurídicamente. Esa constitución jurídica para nosotros, esta constitución jurídica de esta empresa, para nosotros toma la denominación de subsidiaria. ¿Sí? ¿Podría repetirlo, profesor? No Claro. me quedó tan claro. Ya, ok. Voy a pensar en, hay una empresa que ahora se ha comprado hace poco. Bueno, ya, pero voy a pensar en otra empresa, en Sodimac. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sodimac es de capitales chilenos, ¿no es así? ¿Sí? O es de... Sí, me parece que sí, de capitales chilenos, ya. Entonces, Sodimac tiene una matriz que está ubicada en Chile y tiene presencia en otros países más allá de Chile, entre ellos el Perú. De acuerdo al concepto de Daniels, por el hecho de que Sodimac tiene presencia, o en todo caso tiene presencia en dos o más países, sería una transnacional, ¿no? O multinacional, como lo llama Daniels en específico. Pero esa multinacional o transnacional llamada Sodimac tiene un número de RUC aquí en el Perú, que es distinto indudablemente al número de RUC que tiene en Chile. ¿Eh? Tiene una denominación social que eventualmente podría coincidir con el de Chile o podría ser distinto. Y tiene una autonomía, cierta autonomía, que en este caso la matriz le otorga. Para cualquier persona podría decir, bueno, Sodimac es una multinacional porque tiene presencia en dos o más países. Pero desde el punto de vista jurídico, decimos que Sodimac tiene subsidiarias en el Perú, imaginémonos que también está en Colombia, tiene subsidiarias en Colombia y tiene subsidiarias, no sé, en Brasil, por ejemplo. Entonces la pregunta sería, ¿y cuál es el nombre de esa subsidiaria? Ah, bueno, en el Perú se llama Sodimac del Perú S.A., por ejemplo. Ya.
¿Cuál es el RUC? Este es el RUC. ¿Cuántos trabajadores tiene? Tantos trabajadores. Es decir, cuando yo utilizo la denominación subsidiaria, me estoy refiriendo en específico a quién o cuál es la identificación que tiene esta empresa, en el ejemplo Sodimac, en el Perú. Cuando yo hablo de que es una multinacional, estoy dando a entender que es la condición por la cual esta empresa tiene presencia en 2 o más países. ¿Sí? Me parece que esa fue la pregunta de Carlos. Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, ustedes tenían 2 lecturas, ¿sí? 2 lecturas. Una es la evolución jurídica de la empresa del doctor Vigil, y con ello vamos a empezar. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si bien es cierto el texto nos habla de una evolución de este concepto jurídico de empresa, ¿no? También este texto, pues, nos habla de cierto marco normativo que define de alguna forma lo que es la empresa, ¿no? Tal es el caso, y el texto nos dice, que el año 59 se promulgó una ley, la 13270, o la Ley de Promoción Industrial, ¿no? Y esta ley, por ejemplo, establece una definición de empresa, ¿no? La empresa industrial. Y textualmente indica, ¿no? Eh, la empresa es a la persona natural o jurídica que ejerce una determinada actividad económica, ¿no? Que por su finalidad, ¿sí? Está amparada en la Ley de Promoción Industrial. Entonces, esta ley, por ejemplo, ya empieza indicando que una empresa puede estar constituida por una persona natural o una persona jurídica. La Constitución del 79 también ya define este concepto de empresa, ¿no? Lo define básicamente como una unidad de producción, ¿no? Que va a atender o busca el bien común. Y entonces aparece, sobre la base de estos alcances, aparece pues una noción, una naturaleza jurídica de las empresas, ¿no? Y sobre esa base hay una serie de teorías, ¿sí? Eh, Partiendo de la perspectiva alemana, ¿no? Que nos da o nos brinda una definición sobre lo que es la empresa. Y también el mismo texto nos da una diferencia entre empresa, empresario y comerciante. Y ahí es donde pregunto, ¿no? En primer término, ¿cuál es esa naturaleza jurídica de la empresa de acuerdo al texto? Y segundo, ¿cuál es la diferencia entre empresa, empresario y comerciante? Sería lo segundo a tomar en cuenta. ¿Sí? A ver, entonces escucho las opiniones que puedan tener al respecto. Sí, a ver, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la empresa? ¿Qué dicen? A ver, ¿cuál es esa naturaleza jurídica de la empresa? Profesor, el texto define que son distintos, son diversos ámbitos, ¿no? Jurídicos Ajá. que tratan de desarrollar este concepto, ¿no? De empresa. Y no es un concepto general, ¿no? Eh, más bien trata de reunir distintas enfoques, distintas cuestiones para definir, ¿no? El concepto jurídico de empresa. Ya, Por su naturaleza podría ser contractual, es una parte de la que leí, que ya, decía que por su naturaleza es contractual porque
tanto haces también administrativa, también lo menciona ahí, creo, por lo que hace contratos con proveedores, con trabajadores, también hay otras este, partes interesadas y especialmente con los clientes, también mencioné, son los especialmente que tienen ese Ajá. tipo de beneficios. O sea, por su naturaleza es contractual, es lo que menciona ahí. Ya, ok. ¿Alguien más que nos quiera comentar sobre esta naturaleza jurídica en la empresa? ¿Nadie más? De hecho, eh, cuando hablamos de esta naturaleza jurídica, el autor pues nos hace referencia a un jurista, ¿no? Y nos dice que esta naturaleza jurídica de la empresa lo podemos ver desde un punto de vista legal, como bien decía su compañero, porque está asociada a la firma de contratos, con proveedores, obviamente, ¿no? Con los trabajadores, con los clientes, ¿no? También, como decía su compañero, lo podemos ver desde un punto de vista administrativo, porque hay una división del trabajo, ¿no? Por lo tanto, la esencia, dice el autor, haciendo referencia al jurista Chandler, nos dice que es una esencia contractual, ¿no? Eh, esa esencia contractual se da entre distintas partes, ¿no? Por un lado, y por otro lado tiene una esencia o una naturaleza administrativa asociada con el trabajo. Eh, esto lleva a tomar en cuenta a la empresa como sujeto de derecho, ¿no? Y entender a esta empresa como sujeto de derecho, pues esto tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que la empresa es una organización de personas, ¿no? Y como tal, hay muchos intereses. Por lo que, si bien es cierto, hay una actividad económica que desarrolla la empresa, también es importante notar que existen agentes que actúan dentro de la empresa y me estoy refiriendo a los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, eh, entender qué es la empresa, de acuerdo al autor, ¿no? En este caso, de acuerdo al doctor Vigil, es, implica, ¿no? Por un lado, que la empresa desarrolla actividades que son propias o que están asociadas al patrimonio que ésta tiene, pero también implica definir qué es ser comerciante, nos dice el autor cuando hace referencia a el jurista Fernández Cesareo, ¿no? Por lo tanto, la empresa, indudablemente, continúa el autor, ¿no? Implica definir cuál es el objeto de derecho, nos dice, ¿no? El objeto de derecho, en este caso, de la empresa. Y este objeto de derecho, indudablemente supone, de acuerdo a nuestra legislación, ¿no? Que la empresa es un sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Y por ello es que la empresa, nos dice, puede ser susceptible de heredar, la empresa puede dar en hipoteca, la empresa puede adjudicarse bienes, etcétera, ¿no? Entonces, este concepto jurídico de empresa nos lleva o nos remite indudablemente a la definición que tienen los alemanes, ¿no? Perdón, el concepto que tienen los alemanes respecto a la empresa. Los alemanes, cuando eh, hablan de empresa, diferencian a la empresa del empresario, ¿no? Eh, pero también hacen referencia al comerciante. Cuando hablan de empresario, ¿no? De ahí el autor nos hace referencia a un jurista alemán,
nos dice que el empresario es aquella persona que de forma independiente y mediante una unidad económica organizada que se ha establecido de una forma duradera, ofrece prestaciones con un valor económico a los que participan en el mercado, ¿no? Esa es la definición que nos da uno de los juristas alemanes. Define también a la empresa como una unidad económica organizada, ¿no? Mediante la cual el empresario actúa, ¿no?, en el mercado. Entonces, este autor alemán diferencia al empresario de la empresa, ¿no? Y aquí repito, para este autor alemán, empresa es una unidad económica organizada, donde actúa el empresario, ¿sí? Actúa el empresario en el mercado, ya está. Pero también define empresario a quien en forma independiente y mediante una unidad económica organizada que se ha establecido de forma duradera, ofrece prestaciones con valor económico a otros participantes. ¿Ya? Entonces podríamos decir que es el empresario el que ofrece prestaciones económicas y la empresa es el mecanismo o el medio a través del cual, ¿no?, se concretan estas prestaciones económicas, de acuerdo al jurista alemán al cual hace referencia el doctor Vigil, ¿no? Luego hace referencia a otro autor alemán, ¿no?, a Julius von Gierk, que indica que empresa es el ámbito de actuación conformado por la actividad económica, ¿no?, los bienes y derechos incorporados y adquiridos, ¿no? Entonces, este autor se inclina más por el concepto de que empresa está asociada a una actividad, ¿sí? Empresa es igual a una actividad. Y luego el mismo texto nos da una diferencia entre empresa, empresario y comerciante, ¿no? Y ahí pregunto, ¿cuál es esa diferencia entre empresa, empresario y comerciante? ¿Cuál es esa diferencia entre empresa, empresario y comerciante? ¿Alguien? ¿Diferencia entre empresa, empresario y comerciante? Profe, yo entendí que la empresa es más que todo ahí la constitución, la parte que está organizada por distintos números, ¿no?, de personas, y es Ya, digamos, es la parte, ¿cómo decirlo? La, la que no necesariamente el empresario está ahí controlando, ¿no? Eh, ya, la parte productiva, ¿no? La parte, en cambio, el empresario es el emprendedor, es el que innova, es el que toma más riesgos, según la lectura, ¿no?, a cosas inciertas, el que es el que mueve el capital y que también se ha visto afectado o que también está tomando riesgo por las afectaciones que podría producir el capitalismo también, ¿no? Es algo así que yo había leído en esa parte de lo empresario. ya. Ok, ¿alguien más? Sí, profesor, en esa Sí. parte nos habla aparte también de la empresa más que como una actividad comercial, ¿no? Como una sociedad organizada. Y en cambio el empresario es como que usa a la empresa como medio, ¿no? Como Ujú. decía mi compañero anterior, ¿no? Para descubrir oportunidades, explotarlas, afrontan el riesgo y todo eso. Ok, de acuerdo. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver. De hecho, lo que han dicho es cierto, ¿no? O sea, eh, por un lado, efectivamente,
para algunos la empresa es esa unidad económica que desarrolla una serie de actividades, ¿no? Y el empresario es ese sujeto, ¿no? Que asume el riesgo, como decía su compañera, ¿no? Que se deriva, pues, producto de la actividad económica que realiza, ¿sí? Y que, claro, eh, esa, ese riesgo que asume el empresario, ¿no? Supone, pues, que este desarrolle esas actividades a través de este medio que es la empresa. Pero entonces ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es esa diferencia entre empresa, empresario y comerciante? ¿No? Esa diferencia entre empresa, empresario y comerciante. ¿Alguien tiene alguna respuesta a esa pregunta? ¿No? Bueno, yo les voy a dar un alcance, ¿no? De O sea, hecho, a ver, adelante, adelante. ah, o sea, tendría una idea de que comerciante no es necesariamente alguien que se rige por las normas de una empresa no constituida, sino Ya. que realiza actividades, ¿no? de comercio sin estar de una forma duradera, ¿no? En el tiempo, tal vez, o no tiene un régimen adecuado, ¿no? Como en la empresa, ya que el empresario creo que está sometido a esas normas, ¿no? A la hora de, claro, y se diferencia el empresario de empresa por sus capacidades, ¿no? Cognitivas y aprovechar las oportunidades, ¿no? Que ofrece el mercado, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Profesor, Sí. sí, podría ser que el empresario es el titular de la empresa, en cambio el comerciante es el que realiza la intermediación, ¿no? Entre la producción y el consumo. Ujú. Ok. Muy bien, Diego, ¿alguien más? A ver, las chicas, no hablan mucho las chicas. ¿Qué pasó? A ver qué dice por acá Sofía. Sofía Bernardet, ¿no? ¿Qué dice Sofía? Parece que Sofía está sin señal. A ver, sí. De hecho, eh, existen una serie siempre de conceptos que versan justamente sobre estos términos, ¿no? Lo que sí queda claro es que la empresa es esa unidad económica, ¿no? Que ejerce una serie de funciones o presta una serie de servicios o bienes en el mercado, ¿no? El sujeto que está atrás de esa empresa, pues es un empresario, ¿no? Históricamente el concepto de comerciante nace efectivamente en razón de los actos de comercio, que es el acto de comercializar, de intercambiar, ¿no? Entonces, la persona que realizaba intercambios, que realizaba comercio, se le decía, se le nombraba como comerciante. Pero claro, estos actos de comercio eventualmente no pueden ser duraderos, podrían ser circunstanciales, podrían ser temporales, etcétera, ¿no? Ya en el tiempo, lo que se ha hecho es crear esa unidad, constituir esa unidad jurídica que nosotros llamamos empresa. Si me voy por la, eh, por la historia, por el elemento histórico, podría decir que el empresario es aquel que puede realizar cualquier tipo de actividad, no solamente actividades comerciales, ¿no? Mientras que, o de otro lado, el comerciante es aquel que solo realiza actividades comerciales. Eso es si es que me voy en razón del origen, en razón de la historia, de cómo surge esta palabra comerciante. Pero también en razón constitución, en razón de la permanencia en la actividad, pues
efectivamente, ¿no? El empresario es aquella persona que está formalmente constituida, que cumple una serie de obligaciones y que además tiene ya una, lo que se llama tiene un objeto social definido, ¿no? Y este objeto social tiende a ser permanente en el tiempo. Situación que no sucede con un comerciante, ¿no? Porque un comerciante eventualmente aprovecha la oportunidad para poder realizar el intercambio, ¿no? Eventualmente este comerciante podría o no podría estar legalmente constituido, ¿sí? O eventualmente podría o no podría tributar. Entonces, hay una serie de elementos de forma que permiten identificar, ¿no? La figura de este comerciante. En el tiempo, eh, se ha asimilado mucho este contexto histórico y se ha llegado a esa diferencia, sin ser la única, a esa diferencia generalizada de decir, pues, que el empresario es aquella persona, ¿no? Que realiza intercambios que no solamente están asociados a temas comerciales, pueden ser en el ámbito industrial, puede ser en el ámbito de los servicios, etcétera, ¿no? Y que por ende es el que guía, orienta, dirige, ¿no? Y tiene un conocimiento de las actividades que realiza, ¿no? Y por otro lado, el comerciante es aquel que realiza actividades de carácter temporal, eventualmente puede o no podría estar formalmente constituido, podría cumplir o no con las obligaciones tributarias que correspondan, pero que sobre todo, ¿no? Eh, realiza estos actos de comercio en razón del intercambio que busca realizar. Punto. ¿Ya? Esa sería nuestra primera, eh, nuestro primer punto a tomar en cuenta cuando hablamos de comercio, comerciante y empresario. ¿Sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? Claro, Todo bien, sí. pues. Ok, ya. Ahora, el segundo texto nos habla de cómo establecer una empresa en el Perú. ¿Sí? Y claro, en cómo es, a la hora de definir cómo establecer una empresa en el Perú, también pues hay una serie de pasos que el mismo texto nos indica, ¿no? Los pasos que hay que seguir a efectos de constituir una empresa. Ahora, eh, incluso el mismo texto nos habla, ¿no? De las sucursales. Entiendo que ustedes ya han leído ese texto, ¿sí? Y solamente quiero preguntar algo puntual en razón de este texto, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. ¿Los contratos asociativos crean una nueva empresa o no crean una nueva empresa? ¿Los contratos asociativos crean o no crean una nueva empresa? ¿Qué dicen? Y lo segundo sería, ¿cuáles son esos contratos asociativos? Perdón, ¿los contratos asociativos crean o no crean una nueva empresa? Y lo segundo sería, ¿cuáles son esos contratos asociativos? A ver qué me dice Rodrigo, Rodrigo Gabriel. Profe, según la lectura decía que sí, sí crea este, otros negocios, otra empresa. Que les tengo en la mente es el que se ¿Se crea unen, otra empresa, dices Ángel? sí, se puede crear irregular, como el Joy Ventures. Creo que hablan de Joy Ventures también.
Profesor, ahí dice que no constituye una persona jurídica, o sea, no formaría una nueva empresa. Entonces leí mal. No recordé bien el término. Entonces. Pero eso más que todo se refiere a la participación e integración, ¿no? Pero no a la creación de una empresa como tal. Así es. Ujú. Claro, Brigitte, muy bien. No, Ángel, parece que leíste muy rápido, Ángel, o de repente No, lo interpreté lo mal, entonces. relacionaba mal. Sí. De hecho, Era regulan. sí, claro, ¿no? O sea, estamos hablando de que son los contratos asociativos, si bien es cierto, crean, regulan la participación e integración eh, de las empresas, ¿no? No genera, esos contratos no generan una persona jurídica. Y nosotros hablamos de crear empresa porque estamos generando una persona jurídica. Entonces, las formas asociativas, los contratos asociativos que son los de participación, de consorcio y de joint venture, no generan una nueva empresa, pero sí generan una colaboración entre empresas. ¿Ya? Eso para tener ahí la claridad en relación a ese punto. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Ahora, vamos a los temas de fondo ahora. No, de fondo no, sino los temas que nos toca analizar en esta oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que vamos a ver cuáles son esas responsabilidades, ¿no? ¿Qué responsabilidades tienen el director, por ejemplo? ¿Qué responsabilidades tiene un gerente, ¿no? Esto nos va a llevar, en primera instancia, a tener en cuenta que dependiendo del tipo de sociedad, pues existen ciertos órganos, ¿no? Órganos que la sociedad tiene. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, a ver, esta es una empresa que es una sociedad anónima. Entonces, como sociedad anónima, pues indudablemente tiene una junta general de accionistas, tiene un directorio y tiene una gerencia, ¿no? O tal vez estoy pensando, ¿no?, en una sociedad, sociedad comercial de responsabilidad limitada, una SRL, ¿no? Y también, indudablemente, tienen una estructura. Para entender llamémosle, estas responsabilidades que tiene cada uno de ellos, pues en primera instancia tenemos que saber que en el caso de las empresas que son sociedad anónima, abierta, cerrada o solo sociedad anónima, pues tenemos a los socios, ¿no? Y estos socios, indudablemente, son parte o forman parte de una junta, ¿sí? Junta de accionistas, ¿no? ¿Sí? Esta junta, indudablemente, dependiendo repito, del tipo de empresa, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, si es una sociedad anónima abierta, ¿cuántos socios tiene que tener como mínimo? ¿Se acuerdan? Sociedad anónima abierta, ¿cuántos socios tiene? Dos, profesor. Dos. La sociedad anónima abierta, SA. ¿Se acuerdan? SA, ¿cuántos socios mínimos tiene? Dos es cuando es una sociedad anónima cerrada. Pero cuando es una sociedad anónima abierta, ¿cuántos tiene?
A ver, 350. ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿700? 750. 150. 750 socios, mínimo, ¿no? Ahora imagínense ustedes reunirse con los 750, ¿no? Complicado, ¿no? Entonces, esa junta general tiene que delegar en un directorio, para que sea el directorio, en representación de la Junta General de Accionistas, pues pueda cautelar y velar por los intereses, ¿no? De estos. Me refiero de los accionistas. Entonces, el primer gran estamento en una empresa que es SAC, SA o SAC es la Junta General de Accionistas. Este es el órgano supremo de la sociedad. Indudablemente, esta Junta General de Accionistas son los que deciden, ¿no? Por mayoría, cuáles son las decisiones, las expectativas que la empresa busca tener en razón de la inversión que ellos están realizando en esta empresa. Para ello, claro está, hay una junta, ¿no? La misma que es convocada por el directorio o la administración de la sociedad. Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, profesor, una consulta. Por ejemplo, usted mencionaba el caso de las subsidiarias, ¿no? Al momento de establecerse como subsidiaria en cierto país, por ejemplo en nuestro país, cumple con algunos requisitos, o sea, algunas obligaciones para poder registrarse como sucursal, Ya, como cuando tú subsidiaria. dices, ajá, cuando tú Subsidiaria en dices este caso. ciertos requisitos, Carlos, por ejemplo, ¿a qué requisitos te refieres, más o menos? O sea, por ejemplo, cuando se registra en la empresa un peruano, ¿no? Necesita de sus documentos, ¿no? Y en el caso de subsidiaria, ¿sería lo mismo? O Claro, ya te haces otra pregunta. O sea, tú dices, no, mira, si yo tengo mi empresa en Chile, como yo estoy abriendo acá en el Perú, de acuerdo a lo que yo creo entenderte, Carlos, tú dirías, ah, bueno, para él va a ser más fácil abrir la empresa aquí en el Perú, ¿no? Más o menos por ahí va tu sí, sí, profesor. pregunta. Sí, profesor. Ya, de hecho que no, en el caso peruano, todas las empresas tienen que cumplir los mismos requisitos, ¿no? Es decir, primero, eh, solicitar la reserva del nombre, firmar la minuta, llevarlo a la notaría, todos esos pasos son los mismos para todos, ¿no? Ahí no hay diferencia. Porque una cosa es que tú tengas presencia en otros países y otra cosa es la competencia y el cumplimiento de la normativa en el territorio nacional para cualquier empresa. Ahora, lo que sí queda claro es que eventualmente algunos países establecen ciertos requisitos y en otros países probablemente algunos de ellos no son requisitos. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso del Perú, para formar una empresa no es necesario ser peruano. Eventualmente cualquier extranjero o peruano puede constituir una empresa. Sin embargo, en el caso chileno, por ejemplo, para hacer una empresa, al menos uno de los integrantes o de los socios tiene que ser chileno, ¿no? ¿De qué depende eso? De la legislación de cada país. Cómo cada país establece las condiciones o requisitos, en este caso, para constituir una empresa. ¿Sí, Carlos? Sí, profesor. Y en el caso, entonces, que una empresa peruana quiera tener una subsidiaria en Chile, entonces tendría que regirse ante Claro, esas normas, ¿no? a la legislación del país. Está bien, profesor. Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿No? Ok.
Bueno, decíamos nosotros, ¿no? El órgano máximo es la Junta General de Accionistas, cuyas decisiones se toman por mayoría, ¿no? Y que, indudablemente, esta Junta General, pues, debe reunirse al menos una vez al año, ¿no? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objeto de esta Junta? Indudablemente, tiene que tener la Junta un pronunciamiento sobre el resultado económico, ¿no? La gestión que viene realizando la empresa. Eso es indudable. Ahí ellos tienen que dar, ¿no? Su acuerdo o desacuerdo, no sé, y tener conocimiento de los resultados, ¿no? Que es lo que ha pasado en el marco de un ejercicio económico que habitualmente es un año, ¿no? Luego esta junta también tiene que tomar decisiones sobre las utilidades, si las hubiera. Algunas pueden ser reinvertidas, pueden eventualmente cobrar dividendos, etcétera, ¿no? Pero también la junta tiene la obligación de elegir a los miembros del directorio e indicar cuánto va a ser su retribución. Recordando que los miembros del directorio constituyen o son accionistas que eventualmente tienen una gran participación o inversión en esa empresa, ¿no? Entonces, el directorio es un grupo reducido de accionistas que en representación de la junta, pues toman decisiones y ejercen un mecanismo de control en la gerencia. También esta Junta General de Accionistas designa o delega eventualmente auditores externos cuando corresponda, ¿no? Y también, obviamente, puede remover a los miembros del directorio, puede modificar su estatuto, e incluso pueden aumentar o reducir el capital social que la empresa pueda tener, ¿sí? Entonces, por eso es que la Junta es el órgano máximo, ¿no? La Junta General de Accionistas. Debajo de la Junta General de Accionistas está el directorio, ¿sí? Entonces, decíamos nosotros que el directorio, pues, son aquellos que en representación de la Junta guían, orientan o en todo caso supervisan el papel que tiene la gerencia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de el directorio, pues estamos hablando de que el estatuto de la empresa tiene que establecer o tiene que indicar cuánto es el tiempo, ¿no?, de duración de cada uno de los directores, que son los que forman parte del directorio. De hecho, la Ley General de Sociedades establece, ¿no?, que un director debería estar mínimo un año y no más de 3 años, ¿no? Y pasado ese tiempo, pues el directorio se tiene que renovar, ¿no? Este directorio, en todo caso los directores, pues también reciben una retribución, ¿no? O sea que ser director de una empresa, pues implica una retribución, ¿no? Y dentro de todos los directores que forman el directorio, pues se forma un presidente del directorio, se elige a un presidente del directorio. El directorio se reúne, indudablemente, con mayor frecuencia que la Junta General de Accionistas, ¿no? Y esta reunión que realiza el directorio, pues, busca establecer un mecanismo de control sobre el accionar de la gerencia. Cuando digo la gerencia me estoy refiriendo al gerente general, ¿ya? Porque el gerente general finalmente es el que va a responder
por los actos de gestión frente al directorio. Ahora, este directorio, ¿sí?, eventualmente tiene que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Un director eventualmente puede asumir una responsabilidad penal, ¿no? Por cualquier tipo de infracción, ¿no? Que eventualmente algún accionista puede interponer contra el directorio, ¿sí? Ahora, hemos hablado de la Junta General de Accionistas, aquí está el directorio, y debajo del directorio está la gerencia, ¿no? Y cuando estoy hablando de la gerencia, me estoy refiriendo en específico al gerente general, ¿sí? La dirección del gerente general o de gerente se entiende que es por plazo indeterminado, salvo que el estatuto indique que es por un plazo determinado, ¿sí? Ahora, esto lleva también al hecho de que el gerente puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la Junta General, ¿ya? Este gerente tiene ciertas atribuciones, ¿no? Como por ejemplo, celebrar y ejecutar contratos, representar a la sociedad, eventualmente puede asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, a las sesiones de la Junta General con voz pero sin voto, ¿no? Actúa como secretario en la Junta de Accionistas y el directorio, ¿no? Y claro, el gerente es responsable ante la sociedad, ante los accionistas y ante terceros por cualquier daño y perjuicio, ¿no?, que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones. Incluso el abuso de sus facultades o por la negligencia con la que pueda actuar, ¿no? Entonces, ahí vemos, o en todo caso tomamos conocimiento de que tenemos pues una gerencia, sobre ella está el directorio, que tiene un presidente del directorio, y encima de él está la Junta General de Accionistas. ¿Ya? Tenemos ahí la Junta General de Accionistas. Ahora, cuando nosotros hablamos de otro lado de otras formas contractuales, ¿no?, como por ejemplo la famosa SRL, o Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, ¿sí?, tenemos que tomar en cuenta de que existe en una SRL una Junta General, ¿sí?, y tenemos unos gerentes, ¿no? No hay un directorio, pero sí una Junta General, ¿no?, y unos gerentes. Los gerentes son los que administran, en este caso, las SRL, ¿no? En el caso de una IRL, sabemos que no está en la Ley General de Sociedades, sino en una ley particular, pues tenemos, por un lado, al gerente y al titular. El titular es una suerte de el que es el que representa a la empresa, por eso es una IRL, empresa individual, solo una persona, se dice titular. Ese titular de la empresa puede ser el gerente o puede ser otro el gerente, ¿sí? Si el mismo titular es el gerente, se conoce como titular gerente. ¿Ya? Entonces, estamos viendo de que existen una serie de situaciones que se presentan en el marco de el manejo que se tiene en la empresa, ¿no? Y que en razón de ese manejo, pues tenemos el hecho de que
la empresa tiene una estructura, ¿no? Existen estamentos que van a ayudar a que la empresa pueda gestionarse, ¿ya? Ahora, indudablemente en el marco de estas actividades, estas responsabilidades que asumen los gerentes, eventualmente el directorio, pues se puede dar una serie de responsabilidades de naturaleza civil, ¿no? O eventualmente penal, ¿no? Y que la empresa tiene que, o en todo caso los gerentes o gerente, tiene que asumirlas de corresponder, ¿no? Entonces ahí estamos hablando, por un lado, de que una empresa podría cometer algún tipo de falta, ¿no? O algún incumplimiento, y esta podría tener un carácter administrativo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre pensar en el hecho de que la empresa tenga que declarar y no declara, está afecto a una multa por no declarar, pero ya es una acción o ya es una acción administrativa que tiene que realizar la empresa. ¿Y contra quién va a ir en este caso la administración tributaria? Contra el titular. ¿Quién es el titular de la empresa? El que representa a la empresa. El gerente general, ¿no? O eventualmente la empresa puede cometer algún tipo de perjuicio a otra empresa o a una persona natural, ¿no? Eventualmente le podrían entablar una acción civil a la empresa. ¿Y contra quién? Contra el gerente general, porque es el que representa a la empresa. O eventualmente esa empresa podría cometer algún delito, una estafa por ahí, ¿no? Y entonces el gerente general en representación de la empresa es el que tendría que responder, ¿no?, frente a ese delito. Entonces podemos ver que existen responsabilidades administrativas, civiles y penales, ¿sí? Cualquiera de estas responsabilidades son o es asumida por el gerente general. Pero también, indudablemente, sabemos que el gerente general representa a la empresa, ¿no? Pero también el directorio puede tener o puede asumir ciertas responsabilidades, ¿no? ¿Sí? Ciertas responsabilidades, sobre todo de carácter penal, ¿no? Entonces, en la mayoría de los actos, el que es responsable civil, administrativa y o penalmente es el gerente, ¿sí? Estamos hablando del gerente. Se entendería el gerente general, ¿no? Porque es el que representa a la empresa. Sin embargo, también el directorio podría tener algún tipo de responsabilidad civil, ¿no? Se me ocurre pensar de que la junta demanda al directorio, ¿no?, por los daños y perjuicios que puedan haber ocasionado, ¿no?, a la hora de favorecer algún tipo de contrato, ¿no? A la hora de, por ejemplo, elegir a un controlador o a un contralor respecto de un contrato de un contrato que la empresa pueda haber realizado, ¿no? O eventualmente pueden caer en una infracción o una responsabilidad administrativa, ¿no? Si es que no, por ejemplo, no cumple con informar a la SMB, al Sistema de Mercado de Valores, ¿no?, cierta información. O pueden caer en una responsabilidad penal también, ¿no?, si es que los directores, por ejemplo, hacen uso de una información privilegiada y hacen uso de manera indebida,
¿Sí? Por ahí, Carlos, ¿querés comentar algo? Profesor, bueno, tenía entendido que empresa más se refiere, ¿no? Al sector privado, ¿no? Pero también escuché que, o sea, Sedapal es una empresa estatal, ¿no? Y bueno, si es que fuera una empresa estatal, también tendría lo mismo, o sea, los mismos divisiones, bueno, directorio, junta de accionistas y gerencia, o cómo sería ese caso, profesor. Claro. A ver, en el caso de Sedapal y muchas empresas, voy a mostrar aquí, ¿ya? Espérense un segundo. Solo antes de responder la pregunta de Carlos, todo lo que he estado explicando efectivamente corresponde a las empresas del sector privado. Pero también sabemos que hay ciertas empresas que tienen capitales del Estado y que brindan un servicio a la sociedad y funcionan como empresas, ¿no? Estoy pensando ahí en Sedapal, Perú Petro, etc. Y eso es lo que ahora voy a mostrar, ¿ya? Voy a compartir aquí, me voy a ir a la página de FONAFE, no sé si han escuchado, FONAFE. A ver. A ver. Ahí está. ¿Pueden ver FONAFE? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Perfecto. Entonces, hay 35 empresas públicas, miren ustedes. Entonces, ¿cuáles son esas empresas? Cualquiera de nosotros podría decir, ¿no? Aquí están las empresas. Por ahí algunas realmente pueden conocerlas y otras no. Se me ocurre que de repente sí hemos escuchado por ahí de Electroperú, probablemente. Por ahí hemos escuchado Banco de la Nación, seguro que sí. COFIDE, seguro que sí. Por ahí Perú Petro, ¿no? O Sedapal, seguro que sí, ¿no? Corpac, ENAPU, Serpos, Editora Perú, FAME, constituyen algunas de las empresas. SBICSAC, Esalud, SILSA, ¿no? Bueno, a la pregunta de su compañero, le decía, profesor, Sedapal, dice, es una empresa del Estado, efectivamente. Sedapal, ¿tiene directores? Esa es la pregunta que él realiza. La respuesta es sí, ¿no? No hay una junta general de accionistas, obviamente, porque recuerden que esta empresa es una empresa del Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? El Ejecutivo, pues designa, ¿no? A ciertas personas para que cautelen los intereses, ¿no? Entonces, y es ahí donde o cuando ellos designan, pues, a el directorio, ¿no? A los directores. Y claro, como tal, también tenemos el hecho de que hay una gerencia que se encarga de manejar la parte de gestión, en este caso de Sedapal. ¿Querías preguntarlo, Carlos? Sí. Sí, profe. Bueno, respecto a Sedapal, o sea, yo tengo la duda de que si es que en otros países o sea, el costo del agua te cobran, ¿no? Por el agua, ya que eh, como se dice que es una empresa estatal, entonces, no sé, No quiere decir que me sea entra la... gratis, ¿ah? Ojo, ¿ah? O sea, porque el capital sea del Estado no quiere decir que va a ser gratis. Lo que estamos viendo aquí es que el Estado tiene ciertas empresas que buscan cubrir ciertas necesidades que la población pueda tener. Y como puedes leer aquí, ¿no? Dice aquí que para el caso particular de Sedapal se rige por la Ley General de Sociedades. Pero claro, si es una empresa, la diferencia es que, si bien es cierto, hay un directorio, hay una gerencia, no hay una junta general de accionistas. Porque ¿quiénes son? ¿A quién representa? Si es una empresa del Estado que brinda un servicio a la sociedad, ¿quién o quiénes serían la junta general de accionistas? Serían todos los ciudadanos, ¿no es así? Todos los peruanos. ¿Sí? Por eso es que el Estado, pues,
tiene esta empresa que brinda un servicio a la sociedad, porque es un recurso estratégico el agua. E indudablemente, como SEDAPAL, tiene que nombrar a directores para que hagan el control de esa gestión que la gerencia realiza. Pero no porque sea una empresa del Estado tiene que ser gratuito. ¿Sí? ¿Y por qué es un recurso estratégico? Porque imagínense ustedes que privaticemos el agua y se lo damos a una empresa XX de capitales, no sé, de X país, y de pronto esa empresa, pues, ante cualquier situación de emergencia, cualquier conflicto que pueda haber, al tener este recurso estratégico, fácilmente nos puede restringir, ¿no? Entonces, como es un recurso estratégico, es un recurso clave, entonces el Estado no ha consignado en ninguna otra empresa este recurso. Otros sí, ¿no? Otros recursos sí. Y ahí tenemos el caso de telefonía, por ejemplo. ¿Sí? Pero este recurso no, el agua no. Profesor, y toda la recaudación o sea, toda la recaudación de la empresa Sedapal, directamente ese dinero lo manejan ellos, ¿no? No tiene, no va designado para el gobierno peruano, ¿no? Todo el dinero lo manejan ellos mismos, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que como toda empresa tiene que tener utilidades, ¿no? Y si hay utilidades, ¿hacia dónde van esas utilidades eventualmente? Si fuera una empresa privada, iría a los accionistas. Pero como aquí todos los accionistas son los peruanos, si hubiera utilidades, ¿esto a dónde va? Va hacia, o debería ir hacia el ejecutivo, ¿no? Sin embargo, como la función que tiene es una función de satisfacción de la sociedad o de los peruanos, es casi probable que la mayoría de las veces donde hay utilidades busquen reinvertir para mejorar el servicio que ellos brindan, ¿no? Porque aquí no hay un ánimo de lucro, básicamente, como Estado, ¿no? ¿Sí? Profesor, hace poco escuchaba al alcalde electo de Lima que decía que iba a ejercer facultades respecto a las funciones que brindaba Sedapal. Y esa parte no logré captar muy bien de lo que quiso decir. Ya, a ver, vamos a ver. SEDAPAL, ¿de quién depende? Ahí está el organigrama. El director y la gerencia general. ¿De quién depende? Si es una entidad de FONAFE. ¿De quién depende? Aquí está. ¿De quién? ¿El MEP? Del MEF. ¿Tiene algo que ver aquí el alcalde de Lima? No, No, no tiene nada. No tiene nada. no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ese señor? Es una falacia, ¿no? Es un total desconocimiento de las competencias y las funciones que tiene SEDAPAL. Perdón, total desconocimiento de quién depende SEDAPAL. ¿Sí? Pero ustedes han visto que SEDAPAL depende de quién? Del MEF. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Una institución con la cual en los negocios internacionales se van a ligar mucho está asociado con Serpos, ¿no? ¿Has escuchado de Serpos? Sí, sí, profesor. Claro, Serpos, ¿no? Servicios Postales del Perú. ¿Sí? Y claro, Serpos, miren ustedes, tiene un directorio y tiene una gerencia, un gerente general, ¿no? ¿Sí? Y claro, Serpos, como tal, y aquí lo tenemos,
Ahí está, ¿no? Si queremos conocer, Serpos se trabaja mucho, uno trabaja mucho cuando quiere hacer los famosos exporta fácil o importa fácil, trabaja mucho con Serpos. Serpos, empresa pública de derecho privado, adscrita al MTC y seguida por la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Y dice que mediante el decreto legislativo 685 se otorgó a Serpos la concesión del servicio postal. ¿No? Serpos, empresa pública de derecho privado. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, muy interesante la pregunta que ha planteado Carlos porque nos abre el abanico de que, si bien es cierto, la Ley General de Sociedades, probablemente en nuestro día a día, en lo que conocemos, relacionamos mucho con el tema de la empresa desde el ámbito privado. Ahora sabemos que también en el ámbito de las empresas públicas, que son 35 y que están a cargo de FONAFE, institución que a su vez está adscrita al MEF, ¿no? Estas empresas también se guían o se rigen por la Ley General de Sociedades. En el caso de las empresas del Estado, no hay una Junta General de Accionistas, pero sí hay un directorio y hay una gerencia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, ok. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad ahora, nuestra actividad práctica? ¿Cuántos grupos tenemos, Carlos? 4. 4. Entonces, vamos a escoger de las 35 empresas, ¿sí? Un grupo o una empresa cada grupo y las va a analizar. Las empresas de FONAFE, ¿ya? Y nos va a explicar la actividad empresarial que realiza esta empresa. La que ustedes quieran, hay 35, o sea, hay para escoger, ¿ya? Pero traten de elegir unas que se relacione con los negocios internacionales o al menos que tenga un impacto social fuerte, como CEAPAL, por ejemplo, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, esta actividad, como ya lo tenemos planificado las semanas pasadas, la subimos mañana, ¿no? A la Sí, hora de... la sube Ajá. mañana a la hora de la clase, exactamente, Ujú. ¿ya? Ah, ok. ¿Sí? Miren, de FONAFE, ustedes eligen una empresa, una de las 35, no se puede repetir. ¿Sí? Un grupo no puede repetir la empresa que eligió otro grupo. Y hacen un análisis de cuál es el papel que tiene esta empresa, cómo está estructurada, a qué se dedica. ¿Sí? Todo un análisis ahí de gestión administrativo, pero también hace un análisis ahí, una relación con la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, tiene un directorio, perfecto, el directorio está de acuerdo al artículo tal de la Ley General de Sociedades, el cual indica tal, tal, tal. Tiene una gerencia tal, ¿qué nos dice la Ley General de Sociedades? Hacemos ese contraste. ¿Ya? La idea es vincular por un lado el lado jurídico y por otro lado el lado de gestión, para entender cómo se da esa relación. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Ya está. Entonces, esa actividad lo sube mañana en el horario de clase, de 6 a 7:30. Después de las 7:30 se cierra. Y antes de las 6, o desde las 6 hasta las 7:30. ¿Ya? Sí, profe. Ok, profesor. ¿Ok? Y mañana va a aparecer la lectura para la próxima semana. ¿Ya? Mañana a partir de las 6 de la tarde aparece la lectura para la próxima semana. ¿Ok? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. ¿Ok? Entonces...